De Medellín a las 11 de la mañana parte un automóvil con movimiento uniforme a la ciudad de Bogotá a 60 km sobre hora. A la 1 de la tarde parte otro en su persecución a 100 km. Calcula a qué hora y a qué distancia del punto de partida lo alcanza. Solución. Para la solución vamos a hacer lo siguiente. Debemos ver cuáles son las magnitudes conocidas. La primera va a ser la velocidad de los automóviles. Sabemos que son 60 km sobre hora y 100 km sobre hora respectivamente. Y el tiempo. Para el tiempo sabemos claramente que es que uno parte a las 11 de la mañana y el otro a la 1 de la tarde. Podemos decir que este es 11 AM y este 1 PM. Listo. Ahora debemos de ver lo siguiente. Recordemos que lo que debemos hallar es la distancia, ¿verdad? Dice calcula lo que nos dice es calcula a qué hora y a qué distancia del punto de partida lo alcanza. Entonces recordemos que la distancia va a ser igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Ahora bien, el primer automóvil vamos a tomar que posee esta misma fórmula, distancia igual a velocidad por tiempo, en su movimiento de la ciudad de Medellín a la ciudad de Bogotá. Pero para el segundo automóvil debemos de hacer una transformación y va a ser la siguiente. La distancia del automóvil va a ser igual a la velocidad, que como la velocidad ya sabemos que es de 100 km según el enunciado, vamos a determinarla con una comilla para decir que es distinta, multiplicada por el tiempo. Pero recordemos que el primer automóvil sale a las 11 y el segundo sale a la 1. Por lo tanto, llevan 2 horas de distancia, ¿verdad? 2 horas de diferencia. Entonces el tiempo va a ser igual a t menos 2. ¿Menos 2 qué? Menos 2 horas. Ahora bien, si ustedes se fijan bien, debemos de calcular la distancia en que se alcanzan. Quiere decir que esta distancia de aquí y esta distancia de aquí son iguales. Entonces ya tenemos una ecuación de tipo algebraico que debemos de reemplazar para hallar los valores que necesitamos. Y vamos a decir, velocidad por el tiempo va a ser igual a velocidad prima por t menos 2 horas. ¿Por qué? Por lo que ya hemos dicho, las distancias son las mismas. Y despejemos lo que deseamos. En este caso, ¿qué es lo que deseamos hallar? Va a ser nuestro tiempo. Entonces va a ser igual a la velocidad prima por t menos 2 veces la velocidad prima. Bueno, en realidad estos son 2 horas por la velocidad prima. ¿Y esto qué va a ser igual? A la velocidad por el tiempo menos la velocidad prima por t igual a menos 2 horas por la velocidad prima. Muy bien. Ahora bien, podemos factorizar el tiempo. Entonces me quedaría tiempo igual a multiplica la velocidad menos la velocidad prima igual a menos 2 horas multiplicadas por la velocidad prima. De donde el tiempo va a ser igual a menos 2 horas multiplicado por la velocidad prima dividido en la velocidad menos la velocidad prima. Y si recordamos bien, la velocidad prima va a ser igual a 100 km sobre horas y la velocidad, o sea b, en este caso sería b' y b, va a ser igual a 60 km sobre horas. Ahora bien, si despejamos eso aquí, va a ser lo siguiente. T va a ser igual a menos 2 horas multiplicado por 100 km sobre horas dividido en la velocidad que son 60 km sobre horas menos 100 km sobre horas. Esto nos va a dar el siguiente resultado. T va a ser igual a
menos 200 horas por kilómetro sobre hora dividido en 40 menos 40 kilómetros sobre horas. Y eso va a ser igual a ¿qué? Eso va a ser igual a, menos por menos me va a dar más, 200 horas se cancelan con horas, entonces esto me daría 200 kilómetros dividido en 40 kilómetros sobre hora. Sabemos muy bien que los kilómetros con los kilómetros se van a cancelar y que esto nos va a dar el siguiente resultado. Va a dar 200 dividido en 40, va a ser 5 horas. Ahora, pero debemos de recordar lo siguiente. El primer automóvil salió a las 11 de la mañana. Quiere decir que en el momento en el que lo alcanzó va a ser la siguiente hora. Serían las 11 horas más 5 horas, que fue el tiempo que hallamos, va a ser igual a las 16 horas. Pero las 16 horas del día, ¿qué hora es igual? A las 4 p.m. Ya poseemos acá la hora en que fue alcanzado. Ahora debemos de ver a qué distancia lo alcanzó. Para calcular la distancia en realidad es muy sencillo. Recordemos que la velocidad del la fórmula que aplicamos para el primer vehículo fue distancia fue igual a velocidad por tiempo. Pero la distancia va a ser igual a la velocidad. ¿Cuál fue la velocidad del primer vehículo? Fue, si recordamos muy bien, fue 60 km sobre hora. Ahora bien, 60 km sobre hora multiplicado por el tiempo ¿cuál fue el que hallamos? Si vemos bien fueron 5 horas, ¿cierto? El tiempo que obtuvimos al realizar esta operación. Muy bien, multiplicamos por 5 horas y obtenemos que las horas se cancelan con las horas y 60 por 5 va a ser igual a 300 kilómetros.